Para Paulo Freire, es necesario que los profesionales de la educación realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente. Es para eso para lo que sirve la investigación educativa. En la cápsula de esta semana tenemos el privilegio de contar con la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre. La doctora es un referente para México y para nuestra entidad en investigación educativa. Espero de todo corazón que esta cápsula semanal sea de la utilidad y el interés de todos. La investigación educativa es una actividad que se hace de manera sistemática por sujetos interesados en el fenómeno educativo y que intenta explicar qué sucede en la educación, cómo se dan o cómo se llevan a cabo los procesos, qué resultados existen, cuál es el impacto que tienen estos resultados en la sociedad y fundamentalmente su tarea pues es explicar y comprender el fenómeno educativo desde sus actores, pero también desde sus procesos y sus resultados. En México la investigación educativa se instituye en los años 60 y se puede decir que el padre fundacional de la investigación educativa es Pablo Latapizarré, porque él crea el primer organismo de investigación. Recordemos que en México se hacía investigación para saber fundamentalmente datos, porque era parte de una política educativa. Tener datos que permitieran tener al gobierno referencias sobre cuántos se inscriben, cuántos desertan, cuánta gente va a la escuela, cuánta no tiene acceso, porque el problema fundamental del país tenía que ver con la cobertura. Pero luego la necesidad de saber qué sucede en ese proceso conlleva a que haya un giro importante y que ahora el interés no esté solamente en los economistas o en los econometras de la educación, sino también en los propios actores educativos, y es donde la investigación da un giro importante y ahora se centra en conocer qué sucede en las escuelas, qué sucede en las aulas, cómo se están dando las interacciones, y podemos decir entonces que las primeras investigaciones tuvieron de carácter ya etnográfico, no cuantitativo, fueron centradas en torno a cómo se dan las interacciones en el aula. Pero hay otro momento importante que tiene que ver con un movimiento que se genera en los años 70 en América Latina y que tiene que ver con el paradigma de la pedagogía liberadora por un lado y de la investigación-acción. ¿Cuál es el sentido entonces que tiene la investigación en el campo educativo? Transformar para la mejora. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos como tres grandes paradigmas. Un paradigma cuantitativo centrado en saber datos fundamentalmente, otro paradigma centrado en cuestiones interpretativas, más centradas en la comprensión del fenómeno, qué sucede en las aulas, cómo se dan las interacciones, cómo se llevan a cabo los procesos. Esto tiene que ver con la etnografía y grandes investigadoras hay al respecto como Elsie Rodwell, Ruth Paradise, María Bertelli y Cecilia Fierro ya en los años 80. Pero luego el tercer paradigma o tercer modelo para hacer investigación es la investigación-acción. Y el centro de la investigación-acción es transformar, pero desde los propios sujetos. Que las comunidades se transformen a sí mismas y que a la vez generen conocimiento en pos de la mejora. Porque el sentido de la investigación no es nada más conocer y comprender, sino fundamentalmente transformar la educación. Entonces esos podrían ser los tres grandes paradigmas y los tres siguen vigentes, y yo pensaría que los tres deben de tener un diálogo. Al docente le interesa no solamente obtener buenos resultados, aplicar los programas, evaluar a los niños. Al docente también le preocupa conocer por qué suceden cosas en el aula, y una de las cuestiones fundamentales del sentido de la investigación es comprender
su práctica, comprender el impacto de su práctica en sus alumnos, y por ello el maestro requiere investigar su propia práctica. Investigar su propia práctica no implica que el profesor se vaya a un laboratorio. Su laboratorio es el propio espacio donde interactúa con sus alumnos, con los padres de familia, con los colegas, con los directivos, con las autoridades. Ese es el espacio, ese es el escenario de donde surgen muchas preguntas. Entonces, el sentido que tiene la investigación para un docente es fundamental porque le ayuda a comprender mejor su práctica, a transformar su práctica en pos de mejores resultados, pero también a ser un profesor innovador en el aula, no solamente reproductor de aquello que aprendió y que se tiene que actualizar porque la sociedad está cambiando. La investigación entonces tiene muchos sentidos. Primero, comprender. Segundo, transformar. Tercero, dejar atrás esas prácticas reproductivas para la innovación y, por supuesto, para que el profesor, ¿por qué no decirlo?, encuentre un sentido también de reconocimiento en el propio espacio de su interacción, que es el formar a las nuevas generaciones. Por supuesto que se puede hacer investigación en la práctica y esto es fundamental. Una de las cuestiones que generó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 1993, cuando fue creado, fue precisamente el sentido que debería de tener la investigación para transformar la educación y para atender a los grandes problemas del país. Por ello se creó una agenda. Y una de las prioridades es que la educación llegue a los sectores realmente vulnerables y realmente sensibles de la sociedad, que son los propios sujetos. Una investigación que se queda solamente en el papel no está transformando la educación. Por eso el maestro puede y debe hacer investigación, porque él no solamente está generando nuevo conocimiento, sino que fundamentalmente el profesor está incorporando eso que investiga en su propia transformación y en la propia mejora de su práctica. Entonces, sí puede hacer investigación el maestro, y no solamente sí puede, sino que además tendría que convertirse la investigación en un compromiso para el profesor, porque el profesor tiene que ir transformándose conforme las sociedades se van transformando, pero además el profesor tiene que reconocer que la práctica es situada y que por lo tanto cada contexto le exige conocer ese contexto a través de diagnósticos y también a partir de reconocer que hay problemas muy particulares de donde él debe partir para poder generar un mejor modelo de enseñanza y por lo tanto una calidad en los aprendizajes. ¿Cómo hacer la investigación? Pues esta es una pregunta fundamental. La investigación no se puede dar por decreto, ni por mandato, ni porque lo diga una autoridad. La investigación surge cuando el profesor se plantea preguntas sobre qué está pasando en mi aula. Los maestros no solamente se deben de centrar en calificar y decir quién cumplió y quién no cumplió, sino en hacer una pregunta. ¿Por qué los niños están llevando a cabo tales o cuales acciones? ¿Qué es para ellos relevante? ¿Cómo hacer que la educación o que el aprendizaje no se quede solamente en el cuaderno, sino que trascienda a la vida cotidiana? Y precisamente de estas preguntas que el docente se plantea es como surge la necesidad de investigar. ¿Cómo lo va a hacer el profesor? A través primero de sus preguntas, pero también de toda una serie de elementos que él va a ir construyendo y que tienen que ver con la recuperación de situaciones. Uno de ellos es el diario de clase, pero también los maestros toman nota de lo que observan cotidianamente. Los cuadernos de los alumnos se convierten en otro elemento importante, en otro material fundamental para hacer investigación. ¿Qué hacen los niños en su cuaderno? ¿Cómo lo utilizan? Las tareas escolares que el maestro suele dejar. Por ejemplo, ¿quiénes son los niños que requieren ayuda pedagógica en su casa? ¿Quién lo recibe? ¿Por qué lo recibe? ¿Cómo reciben esa ayuda? ¿Y qué pasa con aquellos niños que no tienen ayuda pedagógica?
los maestros se hacen muchas preguntas y estas preguntas se tienen que resolver también en ese escenario situado que es la práctica. Aquí, entonces, el maestro no solamente recupera una experiencia, sino que luego también la documenta. ¿Cómo la va a documentar? Revisando otros materiales que pueden ser sus propios planes y programas de estudio, pero también textos teóricos que le hablan de cómo los niños aprenden, de cómo hoy en día las redes de información y toda la informática y todos los dispositivos también son un elemento de aprendizaje. Entonces el maestro tiene que leer para poder comprender qué está sucediendo en su aula, pero hay algo muy importante. La teoría tiene que ser para el maestro un elemento de análisis y de crítica de su propia práctica. Y de pronto también la teoría la vemos como muy alejada de la realidad, pero en la investigación la teoría tiene un papel de crítica y también tiene un papel reflexivo y de análisis de lo que hace, de lo que no hace y de lo que podría lograr. El otro elemento importante también tiene que ver con el análisis. Cecilia Fierro, que es experta en este ámbito de lo que es la investigación en la práctica, nos dice que los diarios de clase, los diarios de los alumnos, los cuadernos, las notas, se pueden también trabajar en colegiado. ¿Para qué en colegiado? Para que los maestros, por ejemplo, en el consejo, revisen cómo son sus prácticas, revisen cuáles son las problemáticas recurrentes, revisen cómo ellos han solucionado los problemas, pero que también lean en conjunto. Yo considero que la investigación en la práctica docente tiene que ser una investigación situada, por un lado, colegiada, en grupo, guiada y donde también los maestros puedan pedir el apoyo de externos. No hay que ver la investigación como una cuestión solitaria, hay que verla como un ejercicio cotidiano donde están los pares, y esto también nos obliga a generar una nueva cultura escolar que tiene que ver con la colegiación y con la investigación de la práctica en escenarios situados, pero también en espacios donde hay colegiación, hay apoyo y hay diálogo de saberes, porque es muy importante el diálogo de saberes. Considero que entonces las tareas que los maestros tienen son muy importantes y que la investigación tiene que convertirse en un elemento de reflexión permanente, de análisis de su propia práctica y también de reconocimiento de que lo educativo no se centra solamente en la relación maestro-alumno, sino que existen factores que trascienden esa relación, como son los medios de comunicación, como son los dispositivos electrónicos, como es la interacción de los padres de familia, como es la gestión del director, pero también el ambiente de colaboración que se tiene que construir en la escuela. Y pues como vemos, la investigación educativa nos conlleva a construir también nuevos escenarios de dialogicidad en lo educativo. Los invito a que veamos a la investigación no bajo la lógica de una especialización externa a lo que es la práctica, que tengamos esa invitación a dialogar de manera cotidiana con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con el por qué lo hacemos y con el impacto y trascendencia de lo que hacemos en la vida de nuestros educandos y de nuestra comunidad. Recordemos que la educación debe trascender el aula y se tiene que convertir en un elemento significativo de transformación social. Si no lo vemos así, estamos teniendo una visión muy limitada de lo educativo y por lo tanto la investigación tendría que convertirse también en un ejercicio cotidiano que nos lleve a una reflexión continua y permanente de lo que hacemos y también a escenarios de mayor colaboración y de mayor integración en esta tarea compleja y permanente que es enseñar, aprender de manera continua y donde nos reconocemos como actores no centrales, pero sí actores fundamentales de todo un fenómeno que tiene que ver con toda una serie de actores y escenarios. Yo agradezco esta oportunidad y los invito a dialogar de manera crítica, primero con ustedes mismos
después con la teoría y después con la realidad. Estos serían los 3 escenarios fundamentales que tendría que ver con un acto educativo, pero también con un acto de investigación de la propia práctica. Muchas gracias.